Gracias por escuchar este mensaje de Odilia Church. En esta ocasión, escucharás a nuestro pastor Chuy Cantú. Estamos expectantes que será de bendición para tu vida. Bueno, gracias por estar aquí. Si vienes por primera vez, te doy una bienvenida muy grande. Y yo sé que lo que Dios nos ha estado hablando estos días ha sido muy interesante. Estuve a punto de ponerle una pausa a esta serie de enseñanzas del reino, pero Dios no me lo permitió. Y creo que hemos aprendido cosas muy buenas. Si tú por alguna razón, no has escuchado alguna de las últimas partes, de las últimas 4 partes, por favor ve a nuestro canal de YouTube. Ahorita no, hazlo en tu casa. Y ve al canal de YouTube y checa cualquiera que te hayas perdido. Es importante seguir una secuencia. ¿Por qué? Porque es muy fundamental. Entendamos unos principios, algunas cosas importantes del reino, porque muchas veces hablamos del reino de Dios y decimos cosas extrañas, ¿verdad? Y enseñamos cosas extrañas. Y yo les he compartido que el deseo de mi corazón en realidad está en esta serie, es de que podamos nosotros entender lo que en realidad es el reino de Dios y cómo podemos entrar y vivir en el reino de Dios y cómo podemos establecer el reino de Dios, ¿verdad? Les aclaré la semana pasada, el reino de Dios o ser parte del reino de Dios no significa que tú tienes que tener un X o un Y nombre o postura, ¿verdad? Ser parte del reino de Dios no es definido por nombres, posiciones y posesiones. Sí, eso no significa, ¿verdad? Oh, soy del reino, usted es un hijo del reino, póngase traje. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver? Usted es hijo del reino, Perdonen, por favor, les pido perdón a nombre de los pastores o líderes que les hayan enseñado eso. Eso no es ser parte del reino de Dios. No es una élite. Es un trabajo serio que requiere meterte duro con Dios para poder establecer el reino de Dios en la tierra. Son cosas diferentes y te va a costar, nos va a costar. Amén. Ahora, se nos ha dicho muchísimas cosas acerca de esto. Sin embargo, Yeshua dijo algo muy puntual y algo muy interesante en Mateo 7, 21, 23. Y voy a tratar de dejar algo en tu mente hoy y espero lo podamos entender. Hemos entendido en los otros capítulos, en las otras partes de la serie, cosas importantes. Y hemos entendido que para entrar en el reino de Dios necesitamos ser como un niño, y eso nos habla de la capacidad de seguir asombrados por la grandeza de papá, entre muchos otros aspectos. Si no escuchaste ese sermón, por favor, escúchalo. ¿Sí? También es importante ser transformados, ¿verdad? Y hablamos claramente de que el arrepentimiento no es nada más sentirse mal por algo que hicimos, sino cambiar completamente nuestra manera de pensar. Porque el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento que Jesús habla de un cambio en nuestra forma de pensar. Por eso Pablo nos dice que tenemos que ser transformados en nuestra mente primero. En la parte 4 de esta serie hablamos acerca de la realidad del reino de Dios, que era lo que Jesús veía cuando Él caminaba. Algunos veíamos cosas, o normalmente nosotros vemos cosas terrenales, pero Él veía cosas increíbles. Él veía el reino de Dios. Y es impresionante que nosotros podamos ser transformados hacia eso. Ahora, Jesús dice algo en Mateo 7, 21 muy interesante, y quiero que me acompañes a leerlo. Mateo 7, versículo 21 dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y el versículo 22 dice: el día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: ¿cómo? Nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes. ¿Qué dice ahí? Mira,
Es tan interesante escuchar estos versos, estos versículos. Y hasta cierto punto a mí me rompe por dentro estas palabras, porque ¿sabes una cosa? En estos versículos tan sencillos vemos muchas cosas muy interesantes, y estoy seguro que solamente con esto podríamos tomar diferentes direcciones en cuanto a esto, pero quiero mostrarte algo, porque en estos versículos vemos cosas muy importantes y muy interesantes. Y es de que Jesús pone una línea. Yeshua traza una línea que divide, pero una línea muy importante. Una línea entre aquellos que lo aman y aquellos que lo conocen. Ya te lo voy a explicar. Y es que en realidad, escucha, tú puedes llamar al alcalde de la ciudad. Ahorita puedes agarrar el teléfono y puedes hablar con el alcalde de la ciudad, pero eso no significa que el alcalde te conoce o que tú lo conoces a él. Yeshua pone una línea muy dura y muy clara que nos permite saber cómo podemos entrar en el reino del cielo, y esto es mediante hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Y hoy quiero darte esta quinta parte de esta serie, Enseñanzas del Reino, y el tema es muy simple. El tema es la voluntad en el reino de Dios. Cuando hablo de la voluntad, voy a hablar de la voluntad en el reino de Dios, no de la voluntad de Dios. Ahorita te lo voy a explicar. Se dice que un hombre una vez estaba muy malo en el hospital, al grado de que ya no se sabría qué iba a pasar con él. Y alguien le preguntó, alguien estaba ahí con él, le dice: hey, ¿tú quisieras morir o quisieras vivir? Qué pregunta, ¿no? Y el hombre contestó estas palabras. Él dijo: lo que Dios quiera, lo que Dios quiera que se haga en su voluntad. Y la persona que está ahí obviamente se queda y dice: espérame, pero si Dios te dejara a ti, si Dios lo dejara a tu voluntad que tú escogieras, ¿qué escogerías? Bueno, contestó la persona. Si Dios entonces dejara a mi voluntad, volvería a decidir que se haga su voluntad. Esto de hacer la voluntad de Dios, hermanos, suena muy lógico y muchas veces muy simple. Sin embargo, aunque esto suena para nosotros los que ya venimos a la iglesia por años, suena lógico y suena como que automático. Amén, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y suena simple, suena sencillo, pero yo creo de verdad que el hombre no podrá funcionar en la voluntad de Dios sin antes entender cómo funciona su propia voluntad. La voluntad del hombre. Primero que nada, déjame explicarte algo. Dios creó al ser humano y lo creó con voluntad propia. ¿Sí? Y esto es con la capacidad de decidir y de elegir. Así nos creó Dios. Cuando Dios creó al hombre, hermano, lo creó con esa capacidad, con la capacidad o con la voluntad propia. Por lo tanto, al crear Dios al hombre como un ser con voluntad propia, tenía que ponerle, ¿qué crees?, una opción para que él pudiera decidir. ¿Cómo tú puedes decir que tienes voluntad propia si yo te digo: Ray, ¿qué piensas? ¿Usamos esta bocina o usamos esta? ¿Qué vas a decir tú, Ray? Así no, pues, si quieres usamos esta, pastor. Pero si yo le digo: Ray, ¿usamos esta bocina o usamos aquella? Déjame ver, pastor. Usemos aquella.
Ahora, yo no lo estoy forzando a Ray a que tome una decisión, ¿verdad que no? Le di una opción. Cuando Dios creó al hombre con voluntad propia, tenía que ponerle la opción para poder decidir, para que el hombre decidiera. Y por eso en Génesis 2, versículo 15, hermano, Dios pone un árbol donde el hombre no puede tocar y mucho menos comer ese fruto. Desde ahí comienza la situación y Dios pone una regla para que el hombre no olvide que tiene un creador y que no se manda solo. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque te ama. Porque te ama, porque eso es amor. Cuando tú le das la capacidad a alguien para elegir, le das libertad. Y cuando alguien tiene libertad es porque recibe amor. Dios pone una regla para que el hombre no olvide que tiene un creador y que no se manda solo. Y le da esa hermosa libertad para poder decidir. Si el hombre no tuviera eso, piénsalo, hermano, si no tuviera la opción para decidir, nunca pudiera tomar decisiones. Serías un robot haciendo todo lo que Dios te dice que hagas. Y, ok, Señor, sí, gracias. ¿Verdad? Pero eso es mostrarnos libertad. Eres libre de tomar decisiones. Mira, hermano, la voluntad del hombre, y es completamente imposible hablar de la voluntad, tanto la del hombre como la voluntad de Dios, en 30 minutos. Pero quiero exponerte un par de cosas que sé que van a ayudarte mucho. La voluntad del hombre es muy, pero muy importante para Dios. ¿Sí? Sin embargo, hermano, la voluntad del hombre es tan fuerte y tan poderosa que el mismo Dios, creador del universo, no la controla. Fíjese nomás. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Dios no controla la voluntad del hombre, es tan fuerte que Dios no la controla. Así lo decidió. Ahora, la propia naturaleza, escuche, de la voluntad implica autocontrol. ¿Sí? Aguánteme poquito. O dominio propio. Hay algo importante que tienes que saber, hermano. Escucha. La voluntad del hombre controla su destino. ¿Sí? ¿Sí estamos? Ahora, ¿qué es la voluntad? Vamos a entender qué es la voluntad. La voluntad, hermano, escucha, es la actitud de decidir y ordenar la propia conducta. Esa es la voluntad. La actitud de decidir y ordenar la propia conducta. Y es propiedad que se expresa de forma, fíjese por favor, póngame atención, consciente, diga conmigo consciente. En el ser humano es una propiedad que se hace de forma consciente, se expresa de forma consciente en el ser humano para realizar algo con intención de un resultado. Yo voy a ir a trabajar porque necesito pachocha, money, dinero en español. ¿Hay alguien que no necesite dinero? Entonces, nosotros conscientemente tomamos la decisión de tomar esa acción y afecta nuestro destino. No vaya a trabajar una semana o un mes y verá cómo le va a ir. Lo va a corretear hasta la suegra. ¿Sí? Se expresa de forma consciente en el ser humano para realizar algo con una cierta intención o con un resultado.
¿ok? Yo voy a llevarle una flor a mi esposa porque mi intención es que se enamore más de mí. Quitita. Soy consciente de lo que estoy haciendo. Tengo una intención, enamorarla, porque voy a afectar mi destino. Me la voy a llevar de pachanga. Aleluya. ¿Sí? ¿Estamos más o menos? Ahora la Biblia nos enseña que el hombre es un ser tripartito. Mira, sé que esto es más como un estudio y pensé muchísimo en si lo desglosaba en los martes para dártelo como un estudio. Sí lo voy a hacer para que quede más claro, pero déjame depositar esto porque el reino de Dios no puede ser establecido si no entendemos ciertas cosas de cómo nosotros funcionamos. Satanás ha tomado ventajas grandes porque el hombre no sabe ni cómo funciona. ¿A poco tenemos espíritu, alma y cuerpo, hermano? Oh, qué bien. Oh, sí, yo sé que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Ok, ¿qué hay en el espíritu, alma y cuerpo? Pues Dios. Pues, es bueno entenderlo, ¿verdad que sí? La Biblia nos enseña que somos tripartitos. No se enoje, usted dice, no, yo soy de Guatemala. No me refiero a eso. No es una nacionalidad. Somos tripartitos. De mero Zacapa, pastor. Sigue siendo de Zacapa. Pero usted es tripartito. Somos espíritu, alma y cuerpo. Véalo ahí, por favor. Espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿qué hay en el espíritu? ¿Qué dice ahí? Conciencia, comunión, percepción y la intuición. ¿Qué hay en el alma? En el alma está nuestra mente, diga conmigo mente, nuestros pensamientos obviamente, la voluntad y las emociones. Eso está en el alma. Ahora, ¿qué está en el cuerpo? Están los sentidos: ver, escuchar, gustar, tocar. Si tú entiendes cómo funcionas en estas tres, te va a ser más fácil enfrentar una vida como hijo de Dios. Porque tienes que entender que todo afecta uno al otro. ¿Sí? Y mucha gente está teniendo en su cuerpo expresiones de enfermedad porque el alma está enferma y su cuerpo lo refleja. ¿Sí? Muchas veces no necesitamos medicina, necesitamos sanidad en el alma. ¿Vamos más o menos? Ok. Ahora, esto es muy importante. ¿Dónde está nuestra voluntad entonces? Fuerte. Nuestra voluntad está en el alma. Ojo, se sienta en nuestra mente y se mueve por nuestra mente completa. ¿Cómo así, pastor, que la mente completa? Mira, nuestra alma consta de tres cosas muy importantes: la mente consciente, la mente subconsciente y la mente inconsciente. Pastor, ¿y esto qué me estás hablando a mí? ¿Esto qué? Hold on. Ponga atención, por favor, no se distraiga. No es tiempo de estar en Facebook ahorita, ¿sí? Diga conmigo: mente consciente, subconsciente e inconsciente. La mente consciente es todo aquello, escuche, ¿qué dice ahí? Todo aquello que estamos pensando en este mismo momento. En pocas palabras, es el aquí y es el ahora mismo. Tu mente consciente está en la iglesia. Tu mente consciente me está haciendo caso, eso espero. Tu mente consciente tiene muchas ganas de venir a Odila Church. Les vale, ¿eh? Tu mente consciente ya está pensando en qué ir a comer, ¿verdad? No se hagan. No, no es cierto. Tu mente consciente es el aquí y es el ahora. Yo estoy sentado, ¿por qué? Porque mi voluntad es estar sentado. ¿Dónde se sienta la voluntad?
en la mente del hombre. Tomé la decisión de estar sentado conscientemente. Ojo, la mente subconsciente es toda esa información, escucha, que se encuentra archivada en nuestra memoria. ¿En dónde? Además está accesible a nosotros cuando nos enfocamos y decidimos traer esos recuerdos, como dice ahí, voluntariamente. Algo que no está en ese momento, pero alguien o algo te lo puede hacer que lo recuerdes. Te voy a poner un ejemplo. Tal vez ahorita no está en tu mente hace 3 semanas. ¿Te acuerdas que fuiste a mi casa y agarraste tu guitarra y luego me dijiste que llegabas? Eso no estaba en su mente. Pero al yo mencionarle eso, en su mente subconsciente fue y tomó ese archivo que yo le comenté. Ah, sí, claro que sí, sí tengo ese dato, sí recuerdo de eso. Lo tomé. ¿Sí? En la mente subconsciente memorizamos la escritura. Voluntariamente, en nuestra mente, tomamos la decisión de conscientemente leer la palabra y dejarla ahí en la memoria, ¿verdad que sí? Cuando alguien le acuerda a usted algo, por ejemplo, si yo ahorita le digo a Noé, ganaron los Tigres la semana pasada, ¿viste qué es? Aleluya, agarró la base de datos más del equipo más poderoso del mundo, gloria a Dios, ¿verdad? Y sí, entonces todos esos archivos que él tenía de ese partido empiezan a venir para acá. Oh, sí, vi que fulano metió el gol, el otro lo expulsaron, el árbitro le grité no sé qué. No le grites hacia el árbitro, no oí, ¿verdad? Muchas cosas, empezó a traer archivos, empezó a traer recuerdos, ¿sí? Esa es la mente subconsciente, algo que no está en ese momento, pero alguien o algo te lo puede hacer que lo recuerdes, ¿sí? Ahora, la mente inconsciente, diga conmigo inconsciente. La mente inconsciente es la mente que está más profundo en nuestro ser. Esta está llena de recuerdos, diga conmigo recuerdos, emociones y vivencias que hemos vivido desde la infancia hasta la edad presente. Qué interesante, ¿verdad? En esta memoria o en esta mente inconsciente, esta es la más difícil de acceder. Sin embargo, escucha bien, lee conmigo, ¿qué dice ahí? Es esta la que determina, ¿cómo dice ahí? Tu personalidad y la forma en la que reaccionas a la vida. A ver, no me suena. No me suena. Es que yo siempre soy consciente de lo que hago, pastor. Cuando la Escritura habla del corazón del hombre, estamos hablando de esto. Por eso la palabra de Dios dice que del corazón es de donde emana la vida. Conscientemente todos estamos en la iglesia. Subconscientemente podemos recordar un par de versículos, pero inconscientemente seguimos pecando. Se me hace que ya me voy porque esto está muy serio. Conscientemente le dices a tu esposa que la amas. Subconscientemente te acordaste de lo que viste ayer. Inconscientemente fornicaste en tu mente. ¿De cambio? Conscientemente hacemos muchas cosas, pero inconscientemente reaccionamos así en lo que está en el corazón.
La mente inconsciente, hermano, tiene una capacidad impresionante y tiene mecanismos de defensas, y de verdad es imposible para mí hablar lo amplio que es esto, y probablemente tendría que traer a Chuy Limón, que es un especialista en todos estos temas. Pero la mente inconsciente, escucha, tiene la capacidad inclusive de reprimir cierta información de cosas que te sucedieron desde muy pequeño, y las reprime. Y el mecanismo de defensa es no hablar de eso, ignorarlo. Inconscientemente reaccionas. Es que yo no sé por qué dije eso. Mira, te voy a poner un ejemplo. Era tan lindo ese hombre. No sé por qué mató a la vecina. Porque conscientemente se portaba bien. Subconscientemente accedía a cosas que no tenía que acceder. E inconscientemente reaccionó. ¿Me está entendiendo? Espíritu Santo, ven. Wow. Ven. Y escudriña cada uno de nuestros corazones. Cada uno de nuestros corazones. Todas esas heridas, escudriñalas, papá. Todo ese maltrato, todas esas cosas, todas las injusticias, todo, nada se ha escapado de tu mano. Tú lo sabes todo. Por eso cuando Pablo en Romanos 12:2 dice, no imiten, escucha las palabras, las conductas ni las costumbres. Conductas y costumbres, ¿de dónde? De este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme, escucha, los transforme en personas nuevas. Hablamos de esto, pero yo sé que es muy importante que lo entendamos en toda su totalidad, porque hay una razón por la cual no pensamos como debemos de pensar como hijos de Yeshua y como hijos de Dios. Hay una razón por la cual no nos permite llegar a ese punto. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ahora, quédate conmigo. Entonces, diga conmigo entonces aprenderán a conocer ¿qué? La voluntad de Dios. Mira el orden. No imiten las conductas conscientemente, ni las costumbres conscientemente de este mundo. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo? Al cambiarles la manera de pensar. Eso que haces inconscientemente es lo que necesita ser transformado para que la vida pueda ser transformada. Entonces el resultado de esto es: aprenderán a conocer la voluntad de Dios. ¿Qué dice ahí? Aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es
buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, hermano, escucha, para entrar en el reino de Dios tenemos que hacer la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Pero es necesario, diga conmigo, es necesario entender cómo el hombre, el ser humano, para hacer la voluntad de Dios, tiene, escuche, que doblegar su propia voluntad. Porque la carne no quiere hacer lo que en su mente o en su alma usted sabe que tiene que hacer. Doblegar nuestra voluntad. ¿Cómo? Ay, Señor, quiero sentirte. No, tienes que doblegar tu voluntad conscientemente. Tienes que tomar una decisión conscientemente. Y ese es el problema que la iglesia tiene, hermano, que queremos hacer responsable a Dios de que no se ha movido en mi vida. Muévete tú a su voluntad y verás cómo automáticamente cambia todo. Nuestras oraciones tienen que cambiar. Nuestras oraciones no pueden ser más: Señor, ven conmigo donde quiera que yo vaya. Dice Dios: yo no quiero que vayas para allá, ¿por qué voy a ir contigo? ¿Quién te mandó para allá? Te lo explico más claro para que me lo entiendas. Señor, mira qué bien está esto, yo quiero estar aquí. Y el Señor dijo: te dejé un ratito, pero no te necesito ahí. Por eso me reí. Por eso me reí. Porque yo sé que mi carne, subconscientemente o inconscientemente, me pudo haber empujado a conscientemente reaccionar como al cuerpo, a la carne le gusta. Incitado por, ¿qué dijimos que está en nuestro cuerpo? Por mis sentidos, por lo que escuché o por lo que vi. Por eso la escritura dice que los ojos son ¿qué? Son las ventanas de ¿qué? Del alma. Joven, ten cuidado con lo que ves. Hombre, ten cuidado con lo que ves. Mujer, ten mucho cuidado con lo que ves. Porque todo lo que entra por tus ojos va a conmover lo que está en el alma. Y cuando tu mente, que está en tu alma, inconscientemente tiene un daño, conscientemente irás rumbo al pecado y a la perdición. Es tan importante que sepamos cómo funcionamos, y estoy segurísimo que puedo hablar de esto por 2 domingos más y llenar de mucha información. No me alcanzaría el tiempo, porque el ser humano es una máquina increíble. Dios hizo una máquina impresionante, perfecta, de cómo funcionamos aquí en la tierra. No fuimos diseñados para caminar en nuestra propia voluntad. Fuimos diseñados para caminar en la voluntad del Padre. Jesús nos puso un ejemplo. Señor, ¿qué dijo? No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo podemos entender la voluntad de Dios si no sabemos cómo funciona la nuestra? Hay que tronar nuestra voluntad, desquebrajarla al punto de que no sabes ni por qué lo hiciste, pero sabes que no dependes de ti mismo. Inconscientemente ya tu corazón está reaccionando, tu mente inconsciente está reaccionando como Él quiere que reacciones. Hermano, la vida nace del corazón.
Y el corazón es parte de esa mente inconsciente para mí y para muchísimos más. Ese es el corazón que habla la Escritura, ese adentro de la mente. Es importante. El corazón no es este. ¿Sabes una cosa? Es importante que usted y yo tomemos una decisión de ahora en adelante, para siempre. Y es de que voluntariamente hagamos la voluntad de Dios, valga la redundancia. Tomemos la decisión de hacer la voluntad de Dios. Escucha, hermano, yo sé que esto suena como pan de cada día, pero necesito que lo entiendas con claridad. Voluntariamente hagamos la voluntad de Dios. Y meter tanta información de Dios en nuestra mente, tanta información de Dios en nuestra mente consciente, que puede hacerse download, que puede descargarse a la mente subconsciente y pueda llegar y penetrar hasta la mente inconsciente. Eso es lo que hace la pornografía, para que me entiendas. Es tanta la basura que entra por los ojos de ¿qué? Perdón, por las ventanas de ¿qué? Del alma, que nuestros sentidos son provocados. Nuestra mente consciente dijo, pues ya ni modo. La subconsciente dice, pues éntrale, chato. Y la inconsciente empieza a guardar y a archivar datos que después por instinto nos hacen reaccionar conscientemente de una manera horrible. Quiero que leas conmigo Hebreos 4:12, y lo sabemos de memoria, pero quiero explicarte algo. Dice la Escritura, pues la palabra de Dios es, ¿cómo dice ahí? Viva y poderosa. Diga conmigo, viva y poderosa. Viva y poderosa. Viva y poderosa. ¿Estás entendiendo lo que estás leyendo? Viva y muy poderosa. Cuando tú lees la Escritura, es vida. Pero cuando no la lees, careces de vida. Es viva y es poderosa. ¿Qué dice ahí? Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre ¿dónde? El alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Ese tipo de corte que habla la Escritura es el corte que se hacía antes en el tabernáculo para presentar un sacrificio. Se cortaba todo eso para que no quedara, ¿sabes qué? Escucha, no quedara nada al descubierto. No quedara nada encubierto, perdón. No quedara nada ahí entre una articulación, penetrando hasta adentro, para que todo quedara expuesto al sacrificio. Esa es la palabra de Dios. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto, ¿qué dice ahí? Nuestros pensamientos y deseos. Usted conscientemente me puede decir amén todos los días, pero sé que subconscientemente e inconscientemente está luchando con algo. ¿Quieres que te diga una cosa? Yo también. Yo también. Y tenemos que pararnos cada día y voluntariamente quebrantar nuestra voluntad de no querer levantarse y no querer hacer lo que Dios quiere que hagamos, para poder someternos a la voluntad de Dios. ¿Quieres vivir el reino de Dios, hermano? Sométete a su voluntad.
Déjate de payasadas. Déjate de tener un lenguaje de reino. Ese no es lenguaje. Shut up. Get humble. Sea humilde ante su presencia. Reconozca que sin Él no es nada. Reconozca que necesitamos día con día sacrificar nuestra carne, porque nuestra carne no es como que amanece todos los días queriendo hacerlo más hermoso. Es un sacrificio diario. Es un tomar su cruz. ¿Cuándo? Cada día. Diciéndole no a las cosas que quiero decirle que sí. Vivir el reino de Dios no es nada más andar a todo dar aplaudiendo, oh, sanos y esto y lo otro. ¿Quieres seguir leyendo conmigo lo que dice la Escritura? Lee conmigo por favor lo que dice la Escritura en Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Escuchen, el día del juicio muchos me dirán, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan, ¿qué? Las leyes de Dios. Y entonces, pastor, y todo lo que lograron es que nunca fueron ellos. Es que en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. Cuando vemos sanidad, no es que el pastor es tremendo. Wow, sí, pastor, usted oró por mí. No estás entendiendo. No estás entendiendo. Yo simplemente me humillé ante Dios y reconocí que es de Él que emana la vida, que es de Él que viene la vida y el poder, que es del Espíritu Santo, el poder que tenemos para obrar en milagros. ¡Qué tristeza! Que podamos hacer grandes prodigios y grandes cosas y que un día el Rey del universo nos diga, ¿cómo dices que te llamas? ¿Cómo? No me acuerdo. ¿Cómo? Sí hice. ¿No lo viste? No podía caminar y ahora camina. No te conozco. No te conozco. No te conozco. Cuando éramos jóvenes en México, y yo era muy, ¿qué les puedo decir? 16 o 17 años, tenía la costumbre, ya pedí perdón por eso, pero tenía la costumbre de ir a tomarme unas chelitas con mis amigos. Pero no podía entrar porque tenía 16 años. Entonces, ¿qué creen que hice? Agarré un ID de la escuela de mi primo, que él sí era mayor de edad. Le quité su foto, le puse la mía. Ahora no me salgan que nada más yo hice eso, por favor, El pastor era bien mundano. Sí, pues sí era, ¿qué te puedo decir? Pero ya no lo soy, eso es lo bueno. Y tomé una identificación, tomé una identidad que no era, para presentarme a hacer cosas que no debía de hacer. El que yo tuviera, una identificación del gobierno falsa, no me daba la identidad que yo necesitaba. You guys are not getting it. Yo me podía parar con el nombre de Víctor Manuel González, pero seguía siendo Jesús Elías Cantú de 16 años. Usted se puede parar queriendo ser un payaso todos los domingos, pero ese ID no lo hace perteneciente al reino hasta que no quebrante su identidad falsa y entregue a los pies del maestro todo lo que no puede usted cambiar y controlar. Dejémonos ya, hermano.
Ya no hay tiempo para estar jugando. Tenemos que terminar ya con estas payasadas. A mí me desespera que tengamos que seguir hablando de problemas tan terrenales y tan bobos. ¿Sabes qué me encantaría? Que no tuviéramos otra conversación más que, fíjate, pastor, fuimos a un asilo de ancianos y solamente pudimos levantar de sus sillas de ruedas a 200. Había 100 más, pero no sé, algo nos dijo. Eso yo quiero platicar. Pastor, fíjate que no había comida y wow, eran como 7,000 personas y salió comida y salió comida. No sabemos qué hacer más porque tenemos que ir. Eso me encantaría platicar. Pastor, ¿sabes una cosa? Mira, mi familia era y ya no es. Las familias de mi cuadra eran y ya no son. ¿Por qué no cambiamos nuestra mente y añadimos la mentalidad del reino de Dios aquí en la tierra? Establecer el reino de Dios es otra cosa. Implica que estemos muy conscientes de que necesitamos a un Dios omnipotente para transformar nuestro inconsciente. Puedes venir al altar 100 veces, pero si no le entregas a Dios esa parte de adentro que sabes que te consume cuando estás solo, la iglesia seguirá caminando sin poder. Es tiempo de entregar nuestra voluntad. Es tiempo de dejarle a Dios que haga un cambio genuino. Ok, pastor, ¿y qué hago? Pues, bueno, Pablo nos acaba de decir que la palabra es, ¿cómo decía ahí? Viva y... Quiero decirte algo. Escuché a un satanista hablar acerca de lo que ellos hacen. Permítanme, por favor. Escuché a un satanista decir estas palabras: todos los días me repito esto. Y si tú lees lo que ellos se repiten todos los días, tú te vas a asustar. De hecho, los que tienen un tiempo con nosotros, un día comencé un sermón leyendo los 10 mandamientos de la iglesia satánica. Pastor, ¿cómo se te ocurre? Tienes que conocer a tu enemigo. Nunca sabrás derrotarlo si no sabes cómo funciona. Escucha, les empecé a decir todo lo que era, ¿se acuerdan? Y todos, y después les dije, estos son los mandamientos de la iglesia satánica. Cuando yo los leí me quedé igual que como se quedaron aquí en la congre algunos. Y ¿sabes qué es algo que ellos dicen muy tremendo? Dicen todos los días, una y otra vez, varias veces al día, repetimos esto, porque queremos que se nos quede bien grabado lo que somos. Lo interesante es que Satanás es un copión. Él solo sabe robar. Él no tiene poder creativo. Y desde los tiempos se nos dijo algo muy interesante en Josué 1, 8 y 9. Dice la escritura: estudia constantemente. Diga conmigo, constantemente. Josué 1, 8 y 9. Estudia constantemente este libro de instrucción. Escucha, medita en él de día y de noche. ¿Cuándo? Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer
todo, diga conmigo, todo lo que allí está escrito. Y lo que sigue me llama la atención. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. La Escritura dice: hey, amado, yo quiero que tú seas prosperado conforme prospera. ¿Y qué está en el alma? La mente, la voluntad y los sentimientos. Una vez más, estudia, ¿cómo? Constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche. Hermano, todo lo que repetimos constantemente pasa de nuestro consciente al subconsciente y hasta el inconsciente. Por eso la palabra de Dios, cuando la repetimos constantemente, y entra y entra y entra, y es lo único que permitimos en nuestra voluntad que entre, inconscientemente el reino de Dios puede hacer lo que puede hacer por nosotros, por medio de nosotros, porque hemos doblegado nuestra voluntad, porque hemos creído, hemos entendido la importancia de su palabra en nuestro corazón. Yo no sé de ti, pero si hay algo en tu corazón que tienes que cambiar, yo sí quiero pedirte que vengas al frente. Si tú dices: pastor, si hay algún detalle ahí, si hay algo que está ahí que en realidad no está bien, intento conscientemente de hacer algo, pero hay adentro algo que sigue dándome guerra, y yo necesito quebrantar mi voluntad al Dios del universo para que haga en mí otra cosa diferente. Acompáñanos cada domingo a las 11 de la mañana y comparte este mensaje a través de redes o con alguien que pienses que pueda serle de bendición. Ven, visítanos y experimenta lo que sucede en nuestra casa. Si deseas apoyarnos, no dudes hacerlo con un simple mensaje de texto o a través de Zelle. Los números te aparecen en tu pantalla. En Odilia Church somos una nueva cultura, donde nuestro enfoque eres tú.